Mensajes para vivir. Mensajes para bendecir. Bienvenidos a Mensajes de Vida. En esta mañana vamos a hablar sobre la plata, sus peligros y su buen uso. Y vamos a dividir este sermón en dos posturas en cuanto a la administración de la plata. En primer lugar, vamos a desarrollar lo que no debemos hacer con la plata. En primer lugar, los peligros. Hechos, capítulo 4, narra cómo fue el comienzo de la iglesia luego que Jesús ascienda a los cielos. Dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Roberto, ¿cómo desearía que comparta su moto conmigo, no? ¿Cómo sería, no? ¿Cómo sería eso, no? Y los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían y llevaban el dinero de las ventas. La siguiente placa, miren lo que nos muestra. Y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Pero acá hay un hombre, dice José, lo llamaban el Bernabé, significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Esta es una parte de la moneda, ¿no? Esta iglesia generosa, dadivosa, que comparte todo, que entrega todo. Y Bernabé, que ofrece este dinero a disposición de los apóstoles, a disposición de la comunidad. Miren la siguiente placa. Ahí termina el pasaje, el capítulo 4, comienza el 5. Pero un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad, sumado a esto que estaba pasando en la iglesia. Y en complicidad con su esposa Zafira, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Y aquí es donde está el pecado de Ananías y Zafira. Esta complicidad, esta buena intención de vender su terreno, pero esta mala motivación de querer dar algo que realmente no era. Y acá Pedro lo confronta y le dice a Ananías, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Esta mala motivación trajo consecuencias terribles en la vida de Ananías y Zafira porque le costó la muerte. Entonces, uno de los peligros que corremos con la plata es llegar a tener malas motivaciones. ¿Cuáles son esas malas motivaciones? En el uso del dinero es querer tener un estatus social, querer un estatus social alto. Si mi motivación es solamente querer un estatus, realmente no sirve. Por querer alcanzar una reputación, una posición, un reconocimiento ante otros, o querer sentir esa valoración de parte de otros por lo que tengo antes de lo que soy. Esta motivación de querer tener un estatus, una posición, trae división, trae competencias y diferencias. Otra mala motivación que puede aparecer con la plata es compensar frustraciones del pasado. ¿Saben qué? A esa edad de los 10, 11, 12 años, a mí me gustaba jugar al tenis. Y jugaba al tenis por lo menos una vez por semana. Y mi papá dice, bueno, ahora vamos a averiguar para que puedas ir a un club y empezar a practicar tenis. ¿Qué pasó? Toda la buena onda. Fue a averiguar al club de tenis y cuando volvió mi papá, estábamos almorzando y me dice, Abraham, el club de tenis sale muy caro. Es mucha plata.
Así que por ahora no vamos a poder pagar el club. Vamos a jugar nosotros una vez por semana. Yo me quedé tranquilo, está bien papá, no hay problema. Ahora, que yo tengo a Leví, y yo voy a decir, ahora que tengo a mi hijo, voy a meterlo en el club de tenis, en el club de fútbol, de handball, de básquet. ¿Por qué? Porque quiero llenar y compensar esa frustración que no me dieron en el pasado. ¿Eso es una mala motivación? Por eso debemos entender esa gente que tal vez piensa, como a mí en mi niñez no me dieron todo lo que quería. Hay algo pasa con el micrófono. Ahora, con mis hijos y con mi familia, yo le voy a dar todo y aún más. Y debemos tener cuidado, porque ese es el otro extremo. No debemos usar la plata para compensar, para satisfacer frustraciones que quedaron en el pasado. Otra mala motivación, aparentar algo que no es. Y esta apariencia se comienza a desarrollar mediante la comparación. Me gustaría tener aquel auto. Yo tengo uno de los 2008, 2003. Me gustaría tener esas zapatillas. Y cuando yo comienzo a comparar, comienzo a crear un fingimiento, una comparación, una apariencia. Hay una frase que me encantó, dice, hay gente que para no ser menos, finge ser alguien. Hay gente que para no ser menos, finge ser alguien. Y sabe que en la secundaria yo estaba con compañeros que tenían más plata que yo. Y un fin de semana largo vino uno y dice, ¿no sabes Ricardo? Me decían Ricardo en esa época. Me fui al Cirque du Soleil. ¿Cuánto conocen al Cirque du Soleil? Increíble, increíble. Entonces cuando me empieza a contar los acrobacias y el espectáculo y el show y todo, y yo estaba y ahí escuchando y todo, y cuando me dice, ¿y Ricardo, fuiste alguna vez al Cirque du Soleil? Y estuve así de decirle, ¿sabes que sí? Ni en la televisión lo había visto. ¿Pero por qué? Esta mala motivación de aparentar algo tiene que ver con esto, ¿no? De fingir algo que realmente no tengo. Y lamentablemente esto se genera cuando uno quiere ser aceptado dentro de un grupo. Porque claro, no, todos tienen iPhone y yo con Android. No, pero no se actualiza. ¿Ves que se actualiza para abrir el internet, ese circulito todo el tiempo? Se gira. No, tengo que comprar un iPhone para ser parte del grupo. No. Esa no es una buena motivación. Otro peligro que nos puede llevar la plata es sentir que es insuficiente. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 7, dice, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Realmente es así. Yo cuando estaba en el hospital con Leví, no vino con nada. Pilucho, como decimos en Chile. Así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación. Y preste atención en esto. Ceden a la tentación. Sentir que es insuficiente nos conducirá a tener una ambición destructiva. Verso 9 dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Y el verso 10 dice, porque el amor al dinero, es el lema de siempre, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y esta ambición, en la palabra que se usa es codicia. Es ese deseo de extenderse hacia algo. Ese es el esfuerzo mental de anhelar ese algo y destacando el objeto deseado. O sea, esa extensión, ese anhelo, ese deseo de querer algo más
que otro. Y el problema no radica en que yo tenga un buen sueldo. El problema no radica en que yo tenga muchos bienes. El problema se presenta cuando esa extensión, ese deseo es más fuerte que cualquier otra cosa. ¿Cuántos creen que Dios nos quiere bendecir? Ahora, el problema está cuando Dios me bendice y esa bendición ocupa más lugar en mi vida que al Dios que me bendice. Si yo corro tras las bendiciones de Dios y quiero más de las bendiciones de Dios y olvido a ese Dios que me bendice, ahí está el problema. Este sentimiento que nunca es suficiente nos llevará a una ambición que nos traerá destrucción. Familias se dividen por la plata. Amigos dejan de ser amigos por plata. También sentir que es insuficiente trae falta de contentamiento. Pablo dice, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. O sea, disfrutemos aquella bendición que nos da, esa posibilidad que nos da Dios de tener ropa y comida, como Jesús en Mateo capítulo 5, él dice, en el capítulo 6 dice, no se preocupen por qué comerán, qué vestirán, por su cuerpo, por la vida. O sea, habla de esas cosas básicas, esenciales, aprender a tener contentamiento. Pablo dice también en Filipenses 4:12, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como también a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y luego viene ese verso consolador. Ese verso consolador que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no es solamente cuando me falta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sino también todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando me sobra. Pero ¿qué pasa? Es entender que si tengo poco, tengo que aprender a contentarme con eso poco. Y si tengo mucho, tengo que aprender a tener gozo de eso que Dios me ha dado. Y uno puede tener contentamiento cuando tiene una actitud de agradecimiento por lo que tiene y cuando no tiene lo que desea tener. El pastor Rocco nos regaló este libro cuando supo que Ceci y yo, antes de que estuviéramos embarazados con Ceci, nos regaló este libro. Ahora todo es hijos. Todo ropa de hijo, de sábana, todo hijo. Entonces, libros, hijos. Si usted quiere leer este libro nos ha sacado lágrimas con Ceci. Y una parte del libro dice, cuando enseñamos a nuestros hijos a ser agradecidos, les estamos enseñando a valorar lo que tienen y a multiplicarlo. Mientras disfrutan de un sentimiento de contentamiento y plenitud. Dice, yo puedo decir que la gratitud hace que una casa brille, no importa donde usted viva. Y comienza el autor de decir, es la gratitud que nuestros padres nos enseñaron lo que nos permitió apreciarlo todo. Cuando éramos niños, disfrutábamos lo que había en casa, aunque durmiéramos todos en una misma habitación. Se cocinara con cocina de leña, la ropa pasaba del mayor al menor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y había juguetes muchas veces porque alguien más los regalaba. Jugábamos con lo que teníamos, nos divertíamos en los ríos y siempre hubo alimento en la mesa. Miren lo que dice. La riqueza que teníamos venía de la gratitud
que nos enseñaron nuestros padres. Nunca fuimos pobres porque nadie nos dijo que lo éramos. Fuimos ricos porque había alegría y gratitud con Dios. Por lo tanto, dice, cierra el capítulo, un padre que siembra gratitud en el corazón de su hijo va a tener personas de bien que aportarán positivamente para la familia y la sociedad. Aprender a tener contentamiento, gratitud. No solo vamos a ver esto de los peligros, lo que no debemos hacer con la plata, sino qué debemos hacer. Su buen uso. Para darle su buen uso, necesitamos darle a Dios lo que me pide. Y yo voy a entrar en un terreno que me voy a mandar. Si no predico nunca más, ya saben por qué. No, mentira. Esta semana yo puse en YouTube diezmo. Y me sorprendí. ¿Por qué? Porque vi un montón de videos que dicen que el diezmo hoy en día no es vigente para los cristianos. Pero también vi que dicen que sí está vigente para los cristianos de hoy. Las dos posturas, los dos contrastes. Pero me sorprendió aún más ver a referentes expositores de la palabra dando tanto que no está vigente y dando su postura de que sí está vigente el diezmo hoy. Pero me sorprendí aún más cuando empecé a descubrir que hay fundamento bíblico para la postura que dice que el diezmo no está vigente y tanto aún más de que el diezmo sigue vigente en nuestros días. Entonces la pregunta que me hice yo, ¿qué es lo que Dios me pide? Y esta es mi conclusión. 2 palabras. 1, generosidad. 2 Corintios 9:7, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que... O sea, Dios desea gente generosa para ser movilizados con alegría, a dar con alegría. Pero ahora afírmese el pantalón, por favor. 2 palabra, consagración. Y esto fue un desafío para mí, asimilarlo, masticarlo. Lo tengo acá todavía. Lo quiero digerir aún más. Consagración. La primera es... La segunda es... Consagración. ¿Qué es la consagración? Apartar una parte de mis bienes a Dios. Pensemos un ejemplo. Adán y Eva están en el huerto del Edén. ¿Qué es lo que les dice Dios? Y antes, ¿qué les dice? Todo, administrenlo, se enseñoréense, gobiernen sobre el huerto, pero una parte es consagrada. El árbol del bien y el árbol del conocimiento del bien y el mal, eso no tienen que comer. Ahora, si ellos comían, se volvían dueños del huerto. Mientras no comían, ellos eran administradores del huerto. Yo ahora pensando en mi vida, ¿no? Leví, yo le digo, tú eres mi hijo, sos mi hijo, pero en realidad yo soy, con Ceci, un administrador de la vida de Leví, porque el dueño de Leví, ¿quién es? Dios. Ahora, en el plano económico, lo que yo recibo de sueldo, si yo lo retengo todo, yo soy el dueño, el señor de lo que recibo,
porque lo tengo todo para mí. Ese es el reconocimiento y el entendimiento que yo estoy teniendo. Ahora, si yo consagro una parte de lo que recibo, estoy reconociendo ¿quién? ¿Quién es el dueño? ¿Y yo soy quién? Un administrador. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende o no se entiende? Ahora, se abrochó el pantalón, ahora viene el otro pantalón. Abróchese más fuerte el pantalón. El pasaje dice, lo que haya decidido en su corazón. ¿Cómo funcionaba esto? Vimos en Hechos, la gente, ¿qué es lo que hacía? Vendía sus bienes, vendía su propiedad, ¿y qué lo hacía? Lo daba. Bueno, Pablo, cuando instituye todo el desarrollo de la congregación de la iglesia, él lo que dice es, lo que haya decidido en su corazón, délo a la iglesia, contribuya a los santos. Y la pregunta que yo me hice es, ¿estoy consagrando a Dios parte de mis ganancias? ¿Cuál es el porcentaje que Dios me está desafiando a consagrar? Ahora, en el Antiguo Testamento, Jesús dice, ¿no? El pastor Rocco nos hablaba la semana pasada, el que dice, o fue dicho, el que cometa adulterio, ¿se acuerdan? Pero yo les digo, el que mira en su corazón, piensa, maquina sobre una mujer, ya está adulterando. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, la gracia que vivimos hoy, excede el estándar de la ley. No se disminuye la ley, sino que lo eleva al estándar. Ahora Pablo le está diciendo, si ustedes, la iglesia, uno de ustedes en la iglesia vendió un terreno, usted puede dar el 10%, el 20%, el 30%, el 50%. ¿Por qué? Porque dice, lo que haya decidido en su corazón. Ahora, el desafío que vino a mi vida es, y Dios me habló, el Espíritu Santo puso convicción en mi vida. Abraham, ¿cuánto estás dispuesto a consagrarme de tu sueldo? Así pasó, silencio. ¿Estás dispuesto a darme el 50%? Porque el estándar de la gracia es más alto. El 10%, vamos a ver, saquemos la palabra diezmo. ¿Cuánto quiero consagrar a Dios? Yo les dije, abróchese el pantalón. O sea, el verso anterior a esto que Pablo habla dice, recuerden esto, el que siembra escasamente, pero este principio dice, el que siembra en abundancia, o sea, la medida de nuestra generosidad y consagración a Dios será la bendición que vamos a cosechar en nuestras vidas. Nadie dijo amén. Volaron todos los murciélagos. Porque decían, el diezmo no es vigente, el diezmo sí está vigente, está ahí un debate. Pero la gracia de Dios eleva el estándar. Puede ser un 20%, un 50%. Mejor doy el 10%, pastor. No. Cada uno, sin obligación, dice Pablo, decida en su corazón cuánto va a consagrar a Dios. Espero no haber metido la pata. B, para darle un buen uso a la plata necesitamos suplir la necesidad primero, luego, y esto me cuesta horrores, porque yo quiero, si tengo 1,000 pesos en mi bolsillo, yo quiero salir a comer con mi esposa y con Levi. Hace un año, mi esposa me dice, Abraham, necesitamos comprar un tacho de basura para la cocina. Gracias por el agua, estoy más seco que lengua del oro. Perdón. Un tacho de basura. Fuimos a comprar el tacho de basura y cuando lo compró mi esposa, yo lo llevaba el tacho de basura al auto
y decía, ¿cuánto hubiésemos comido? Una merienda en un buen café, unas hamburguesas en algún lugar, o esta plata son... Ahí me di cuenta, el tacho de basura en Argentina es una inversión. Si yo vendo hoy el tacho de basura, le saco el doble. Pero ¿por qué entender esto? Uno debe primero suplir la necesidad y luego el gusto. ¿Y cómo lo hago? Determinación. ¿Qué es lo que determiné con Ceci, con mi esposa? Cuando determinamos elegir a qué supermercado vamos a ir a comprar. Porque ¿sabe lo que nos pasaba? Hay supermercados que usted va a la primera, a la segunda góndola y ya tiene el carrito lleno. Qué chisito, papa frita, chocolate, qué dulce, qué... Y cuando llegamos a la caja, se nos olvidó el papel higiénico, se nos olvidó las cosas de limpieza. ¿Por qué? Porque vamos primero a lo que nos da placer, al gusto. Determinación. Debemos hacer un presupuesto mensual de cuáles son las necesidades y prioridades como familia. Después, si queda, poder destinar a los gustos. Porque el problema no es darse un gustito. El problema es cuando el gusto, el placer, está por encima de la prioridad. Tercero, para dar buen uso a la palabra, necesitamos aprender a ajustarse a su propia realidad. Ajustarse a su propia realidad. Un economista argentino dijo que algunos argentinos hoy ganan 20.000 pesos y gastan entre 30.000 y 40.000 pesos. Decía, 2 razones. La primera, los precios hoy en Argentina subieron y el sueldo se mantuvo. ¿Es así o no es así? ¿Es la misma realidad? Bien. Pero en segundo lugar, la tarjeta de crédito. El plástico. Entonces yo quiero darles a ustedes, esta es mi realidad económica hoy. ¿Qué ambición que soy? Nada, mentira. Es un ejemplo. Esta es mi realidad económica. Isaac, por favor, ¿me puedes ayudar? Está la pelota de Kiko. Gracias, Vane, por... esta es mi realidad económica. Esta bolsa representa mi realidad económica. Yo no puedo aspirar a tener una realidad económica como esto. Miren lo que pasa. No entra. No va. Y en algún momento, la bolsa, ¿qué pasa? Se rompe, se destruye. Por eso debo ser sabio y entender y ajustarme a mi realidad sin pretender gastar aquello que no tengo. Que no puedo encajar a mi realidad hoy. ¿Se entendió? Gracias, Isaac. El año 2016, yo estaba emocionado de que comprar un auto, un 0 kilómetro. Yo dije, voy a llamar a escribir a Mercado Libre. Toda la semana me llamaba una agencia distinta. Entonces compré el auto. Cuando le digo a mi esposa, vamos a comprar un auto, un 0 kilómetro, y mi esposa, me pinchó el globo. Como buena esposa. Porque sí, me bajó los pies sobre la tierra. Después lo hablamos con el pastor. No, esperen, tranquilo, ya el Señor va a proveer. Y yo dije, bueno, bajé un poco la emoción y tranquilo. ¿Por qué? Porque reflexioné, con mi esposa reflexionamos y decimos, esta es nuestra realidad económica. ¿Puedo pagar la cuota mensual del auto? ¿El seguro? ¿La patente? ¿La nafta? No se puede. Porque esta es mi realidad económica. Hoy. Y el Señor ese mismo año nos bendijo con un Escort año 94. Fuimos a Chile en el Escort, sin calefacción, sin aire acondicionado. Íbamos ahí felices. Y era mejor, porque en el invierno no había calefacción, íbamos más abrazados. Ceci me abrazaba, más ahí calentitos. Pero disfrutábamos. ¿Por qué? Porque estábamos tranquilos en nuestra realidad económica de ese momento.
Después el Señor nos bendijo con un Polo. Y gracias a Javi que nos hizo la movida. Todos miran a Javi. Javi, perdón, después te van a pedir auto, perdón. Nada. Pero el Señor nos bendijo con un Polo año 2000. ¿Por qué? Porque podemos pagar todo. Vivir tranquilos con ese auto. Porque está de acuerdo a nuestro ajuste, a nuestra realidad. Y eso requiere sabiduría. Ser sabios antes de tomar una decisión y evaluar nuestra realidad. El último buen uso de la plata es que necesitamos incluir el ahorro como un hábito. Incluir el ahorro como un hábito. Ya tengo el tacho de basura como un ahorro. Uno puede pensar que en los tiempos económicos que hoy vivimos es difícil ahorrar. Pero yo le digo, se puede ahorrar. Mire, ustedes preguntaban, ¿dónde estaban las monedas en Argentina? Acá están las monedas. Estos son parte de nuestros ahorros. Tenemos un poquito más de ahorro. ¿Cuesta ahorrar? Cuesta ahorrar. ¿Cómo hago del ahorro un hábito? Lo estimulo mediante proyectos. El ahorro se vuelve un hábito cuando yo lo estimulo mediante proyectos. 2016, 2017, 2018, 2019, 3 años pagamos el peaje con monedas que ahorramos en el año. A Chile, de ida y vuelta. ¿Por qué? Porque le pusimos nombre al ahorro, un proyecto. Entonces, póngale vacaciones, cambiar las llantas al auto, comprar un electrodoméstico, comprar algo, una decoración para la casa, pero póngale un nombre, póngale un proyecto. Esto fue Mensajes de Vida. Una producción de Centro Cristiano Vida de San Isidro, Buenos Aires. Un lugar donde encontrar paz. Para mayor información sobre este o cualquiera de nuestros mensajes, comunícate al 4743-9933. Sitio web www.ccvida.org.ar